No te mereces ni una palabra. Eso fue lo último que me dijo mi yerno, Ricardo, con el rostro deformado por la vergüenza y el enojo. Mi hija, mi Sofía, estaba a su lado, inmóvil, con la mirada perdida en la alfombra nueva que habían comprado. Esas palabras, más que los años o el cansancio de mis huesos, me partieron el alma en dos. Yo, que le enseñé a ella a decir papá en este mismo salón. Yo, que levanté cada pared de esta casa, soñando con su futuro, con su risa rebotando en la madera que yo mismo pulí. Me sentenciaron al silencio en mi propio hogar, en el refugio que construí con estas manos que hoy me tiemblan de pura impotencia. Me convirtieron en un fantasma, una sombra relegada al rincón más oscuro de la vida que había diseñado para ellos. Ahora les hablo desde aquí abajo, desde el sótano húmedo que huele a salitre y a recuerdos olvidados. Por el techo escucho el murmullo de sus vidas, las risas durante la cena, los pasos apurados de mi nieta yendo a su cuarto, la música que ponen los fines de semana. A mí me dejan la comida en una bandeja en el último escalón de la escalera, como si fuera un animalito viejo que ya no merece un lugar en la mesa. Mi mundo se ha encogido a estas 4 paredes de cemento frío, a este catre que protesta con cada uno de mis suspiros. A veces, en la quietud de la noche, apoyo la palma de mi mano en los cimientos y me pregunto en qué momento se agrietó todo, no solo el concreto, sino el corazón de mi Sofía. Ellos piensan que soy un estorbo, un mueble viejo y apolillado que ya no combina con su decoración minimalista y fría. Ricardo, con sus trajes impecables y su mirada calculadora, se lo recuerda a mi hija constantemente. Tu papá y sus mañas de viejo nos tienen cansados, le dice en voz baja creyendo que no lo escucho, y ella solo asiente. Lo que no saben es que este viejo conoce cada crujido de esta casa, cada secreto que guarda la madera entre sus vetas. Ellos habitan la superficie, el brillo de las apariencias. Pero yo, desde este exilio subterráneo, he aprendido a escuchar el lenguaje silencioso de las cosas que construí con amor, un amor que ellos ya no saben ni cómo nombrar. ¿Alguna vez han sentido que su voz se desvanece, que su presencia se vuelve invisible para las personas que más aman en el mundo? Me gustaría mucho saber desde qué país o ciudad me están escuchando, qué les provoca esta historia que apenas comienza. Quizás en sus familias también hay silencios que pesan más que 1000 gritos. Déjenme un comentario, cuéntenme de dónde son, y acompáñenme en este viaje a lo más profundo de mi memoria, porque a veces el único consuelo es saber que no estamos solos en nuestro dolor. Les pido que se queden hasta el final, porque lo que voy a revelarles es cómo un hombre silenciado encontró la manera de decir su última y más poderosa palabra sin siquiera mover los labios. Ellos creen que ya me lo han quitado todo, mi taller, mi orgullo, mi lugar en la familia. Creen que lo único que me queda en este mundo es esta vieja caja de herramientas que fue de mi padre, llena de fierros oxidados que para ellos no son más que basura. Ricardo incluso ha bromeado con tirarla al mar para hacer espacio, pero no se imaginan lo que realmente esconde. No tienen idea de que entre los formones y los cepillos descansa una pequeña llave ornamentada, una llave que no abre ninguna puerta visible en esta casa. Es la llave a un secreto que mi padre me confió al morir, un legado que no se mide en plata ni en metros cuadrados, un secreto que aguarda pacientemente. Mi hija y su marido están convencidos de que la historia de esta casa comenzó y terminará conmigo, con mis manos ásperas y mi ropa manchada de barniz. Se equivocan garrafalmente. Esta casa tiene raíces mucho más profundas, una memoria que ellos, en su afán por modernizarlo todo, han pisoteado sin piedad. Piensan que el verdadero tesoro son estas 4 paredes que pueden vender, la vista al puerto de Valparaíso que tanto impresiona a sus amistades, pero muy pronto descubrirán que el valor real, la verdadera herencia, estaba oculta a plena vista, en el corazón mismo de la madera, y que al despreciarme a mí, renunciaron al único tesoro que de verdad importaba en esta familia. Mi historia no empezó en este sótano, por supuesto que no. Comenzó mucho antes, en el taller de mi padre, en una de las quebradas del cerro Playa Ancha. Aquel lugar olía a eternidad, una mezcla de aserrín, de pino oregón,
aguarrás, y el aroma salado que subía desde el puerto. Yo era un niño flaco que apenas podía levantar un martillo, pero pasaba las horas mirando sus manos, grandes y agrietadas, transformar un trozo de madera sin vida en algo hermoso, en algo útil. Aprendí que cada veta cuenta una historia y que el verdadero artesano no impone su voluntad, sino que conversa con el material hasta llegar a un acuerdo. Mi padre decía que la madera tiene memoria, y yo le creía. Sus manos eran mi libro de texto. Me enseñó a reconocer los árboles por su corteza, a sentir el peso justo de una herramienta, a tener una paciencia infinita. La prisa es enemiga de lo bueno, mijo, me repetía mientras pasaba el cepillo una y otra vez sobre un tablón. No era solo un oficio, era una filosofía de vida, un trabajo honesto que dejaba callos en las manos pero tranquilidad en el corazón. Él me enseñó que la dignidad no está en el dinero que ganas, sino en la huella que dejas, en la solidez de las cosas que creas. Por eso, cada silla, cada mesa, cada viga que he cortado en mi vida, lleva una parte de su espíritu y del mío. Fue en una de esas tardes porteñas, con el sol tiñendo de naranjo las casas del cerro, que conocí a mi Laura. Tenía una sonrisa que parecía iluminar hasta el día más nublado de Valparaíso. Le prometí que un día le construiría una casa con la vista más linda de la bahía, una casa tan fuerte como mi amor por ella. Nos enamoramos caminando por las calles empinadas, subiendo y bajando en los ascensores viejos que rechinaban como barcos antiguos. Ella no veía mis manos sucias de trabajo, veía al hombre que soñaba con darle un nido. Juntamos peso a peso, con la esperanza como nuestro único capital, soñando con ese pedacito de cielo en la tierra. Comprar el terreno fue una odisea. Acepté todos los trabajos que aparecían, reparaciones en los barcos del puerto, changas de carpintería en Viña del Mar, lo que fuera. Cada moneda iba a parar a un tarro de lata que escondíamos debajo de nuestra cama. Mis amigos se reían. Me decían que era un sueño imposible, que un simple carpintero no podía aspirar a tanto, pero la imagen de Laura mirando el mar desde nuestra ventana era un motor más poderoso que cualquier duda. Cuando por fin firmamos los papeles de ese pedazo de cerro, lloramos abrazados, sintiendo que habíamos puesto la primera piedra no de una casa, sino de nuestro propio reino, un reino humilde, pero nuestro. Levantamos esta casa con nuestras propias manos, Laura y yo. Mientras yo clavaba y serruchaba, ella me traía un té caliente para el frío o una marraqueta con palta para reponer fuerzas. Ella lijaba a mi lado, pintaba las paredes de colores alegres, plantó el pequeño jardín que hoy está descuidado. Cada rincón de este lugar tiene el eco de su risa y el sudor de mi frente. No contratamos a nadie, todo lo hicimos nosotros. Fue nuestro proyecto, nuestro pacto de amor hecho de madera, clavos y sueños. Por las noches nos sentábamos en el suelo, cansados pero felices, imaginando la vida que crecería entre esas paredes que se levantaban gracias a nuestra pura voluntad. Y entonces llegó Sofía, y la casa se llenó de una luz nueva. Sus primeros pasos los dio en este piso de madera que pulía hasta sacarle brillo. Sus balbuceos eran la música más hermosa que habíamos escuchado. Todo giraba en torno a ella. La silla alta donde comía, la cuna donde dormía, los juguetes de madera que le tallaba en mis ratos libres, todo lo hice para ella. La casa dejó de ser solo nuestra y se convirtió en su castillo, en su refugio. Laura y yo nos mirábamos en silencio, con esa complicidad de los padres que sienten que han logrado lo más importante, darle un hogar seguro a un hijo, un lugar al que siempre pudiera volver. Recuerdo como si fuera ayer el día que le puse un trocito de pino lijado en sus manos. Tendría unos 5 años. Le enseñé a sentir la suavidad de la madera, a respetar su nobleza, sus deditos pequeños siguiendo los míos mientras pasábamos un paño con cera de abeja. Sus ojos brillaban de curiosidad. «¿Papá, la madera también siente cosquillas?», me preguntó una vez. En ese momento sentí que había logrado transmitirle una parte de mi amor por el oficio, que entendía que los objetos tenían un alma. Creí que esa conexión, esa semilla de aprecio por lo hecho a mano, crecería con ella y la acompañaría toda la vida. Qué equivocado que estaba. Cuando terminamos el salón principal, antes de traer los muebles,
Laura puso un disco de Lucho Gatica en el tocadiscos, prestado de un vecino, y bailamos. Bailamos un bolero apretado en medio de ese espacio vacío que olía a pintura fresca y a futuro. Fue nuestro baile inaugural. Juramos que esa casa siempre estaría llena de música, de amigos, de alegría. Y por muchos años lo fue. Las onces de los domingos con el pan amasado por Laura, los cumpleaños de Sofía con todos sus amiguitos del barrio corriendo por el patio. La casa respiraba vida, era un organismo feliz, un corazón que latía al ritmo de nuestra pequeña y sencilla felicidad. Pero mi niña creció y sus sueños también. Quería ir a la universidad, ser alguien importante, tener un título que colgar en la pared, y para un obrero como yo, pagar una carrera universitaria era como intentar subir el cerro más empinado con un saco de piedras en la espalda. Para que ella pudiera estudiar, tuve que renunciar a mi propio sueño, abrir mi pequeña tienda de muebles finos en el centro de la ciudad. Acepté trabajos más duros, peor pagados, trabajos que me dejaban sin aliento al final del día, pero no me importaba. Todo era por ella, por su futuro, para que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Sin embargo, la universidad la fue cambiando. Empezó a hablar distinto, a usar palabras que yo no entendía. Sus amigos eran diferentes, miraban nuestra casa con una extraña mezcla de curiosidad y lástima. Sentí por primera vez que se avergonzaba un poco de mí, de mis manos callosas, de mi ropa de trabajo. Dejó de pedirme que le hiciera cosas y empezó a hablar de diseño, de tendencias, de cosas que para mí no tenían alma. La distancia empezó a crecer entre nosotros, una grieta fina e invisible que, con el tiempo, se convertiría en un abismo profundo e insalvable. Cuando mi Laura partió de este mundo, hace ya 10 años, un silencio espeso y pesado se apoderó de esta casa. Su risa ya no rebotaba en las paredes, y los colores parecían más opacos. Sofía y yo nos quedamos solos, tratando de navegar en un mar de ausencia. Yo me refugié en mi taller, en el aroma conocido de la madera, intentando reparar con trabajo la fractura de mi corazón. Ella, en cambio, pareció querer huir de los recuerdos, como si cada rincón de la casa le recordara lo que habíamos perdido. Creo que fue en ese momento cuando empezó a ver el hogar no como un refugio, sino como una jaula llena de fantasmas. Me aferré a los recuerdos como un náufrago a su tabla. Mantuve cada mueble en su lugar, cada fotografía que Laura había colgado, cada objeto que guardaba una pizca de su esencia. Para mí era una forma de mantenerla viva, de honrar la vida que construimos juntos. Pero para Sofía, y sobre todo después para Ricardo, todo aquello era un museo de cosas viejas, un ancla que no la dejaba avanzar hacia la vida moderna y exitosa que tanto anhelaba. Yo cuidaba un tesoro de recuerdos, mientras ellos solo veían un montón de cachureos viejos que les impedían tener la casa de revista que deseaban. La grieta se convirtió en abismo el día que Sofía trajo a Ricardo a casa. Entró con sus zapatos caros pisando el suelo de madera que yo había encerado esa misma mañana. Recorrió el salón con la mirada, pero no como quien admira un hogar, sino como un tasador que calcula el valor de una propiedad. Me dio la mano sin fuerza, con la palma suave y fría, mientras sus ojos me medían de arriba a abajo, juzgando mi ropa de trabajo, mis manos de artesano. Desde ese primer instante, supe que él y yo hablábamos idiomas distintos. Él hablaba el lenguaje del dinero y las apariencias, yo el de la madera y el corazón. Poco a poco, la voz de Ricardo se convirtió en la voz de mi hija. Las ideas que él sembraba en la cena, Sofía me las repetía al día siguiente como si fueran suyas. La primera vez que usó la palabra anticuado para describir la biblioteca que le construí para sus libros de la universidad, sentí una punzada helada en el pecho. Venía de su boca, pero tenía el eco del desdén de su marido. Empezó a disculparse por la decoración de la casa ante sus nuevas amistades, a reírse nerviosamente de las cosas de mi papá. Estaba podando sus propias raíces para encajar en un jardín que no era el suyo. El día de su boda me sentí como un extraño. Me pusieron en una mesa al fondo con unos parientes lejanos que apenas conocía. Veía a mi niña, vestida de blanco, reír y brindar con la familia de Ricardo,
gente elegante que me miraba por encima del hombro. Yo era una pieza de un pasado humilde que no encajaba en su nuevo presente brillante. Cuando nos tocó bailar el vals, la sentí rígida en mis brazos, apurada por terminar. En ese momento entendí que no solo estaba entregando a mi hija a otro hombre, la estaba perdiendo a ella, que se entregaba a otro mundo, uno donde mi Valparaíso querido parecía un recuerdo vergonzoso. La modernización, como la llamaron, comenzó un sábado por la mañana. Sin previo aviso, vi a dos hombres entrando por la puerta y llevándose la mesita de centro del salón. Era una de las primeras piezas que hice con Laura, un roble noble que habíamos rescatado. Le pregunté a Sofía qué pasaba y me dijo, sin mirarme a los ojos, que Ricardo había comprado una nueva, de vidrio y metal. «Hay que actualizarse, papá», me dijo. No era una actualización, era un borrado. Estaban borrando mi historia, la de su madre, para escribir una nueva, una más fría, más impersonal, una que no tuviera nuestras huellas. Después de la mesita, siguió el comedor que nos vio compartir tantas onces. Luego, las sillas que acunaron nuestras conversaciones. La casa se fue llenando de objetos extraños, de superficies que reflejaban la luz pero no daban calor, muebles sin memoria, sin la marca de una mano que los hubiera creado con amor. Yo caminaba por mi propia casa como por un museo ajeno, tocando con la punta de los dedos esos materiales fríos que habían reemplazado la calidez de mi madera. Cada objeto nuevo era una declaración, un recordatorio constante de que mi tiempo, mi estilo, mi mundo, se había terminado. Ya no pertenecía a ese lugar. Intenté advertirles. Esa cañería del baño de visitas hay que revisarla, les dije un día. Cuando llueve con viento sur, la ventana del norte filtra un poco de agua. Conocía los achaques de la casa como conozco las cicatrices de mis propias manos. Pero Ricardo se reía. «Déjelo, Arturo, no se preocupe por sus mañas de viejo. Ya llamaremos a un profesional si hace falta». Me despojaron de mi autoridad, de mi rol como guardián del hogar. El hombre que había levantado la casa Viga Viga ya no era más que un anciano testarudo, cuyas opiniones no valían nada. Me silenciaron mucho antes de aquella noche fatídica. Mis visitas al primer piso se volvieron cada vez más esporádicas. Subía y me encontraba con un ambiente tenso, con conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba. Empecé a sentirme como un intruso, así que opté por comer antes que ellos, solo en la cocina. Calentaba mi plato y miraba por la ventana el jardín que Laura había plantado, buscando consuelo en los últimos vestigios de nuestro mundo. Escuchaba sus risas lejanas desde el comedor y me preguntaba cómo era posible sentirse tan solo estando bajo el mismo techo que la única persona que te queda en la vida. La soledad dolía más que cualquier enfermedad. Un día Sofía se sentó conmigo en la cocina, con esa expresión de quien va a dar una mala noticia. Me habló de lo grande que era la casa para nosotros tres, de lo bueno que sería para mí tener un espacio propio, más pequeño y manejable. Me estaba sugiriendo que me fuera, que vendiera la casa que construí, la casa donde ella nació, la casa donde despedí a su madre, que empaquetara mi vida en cajas y me mudara a un departamento de ancianos. El suelo pareció abrirse bajo mis pies. Me negué. Le dije que de esa casa solo saldría para ir al cementerio, a descansar junto a Laura. El sótano fue su solución intermedia. Lo presentaron como un gesto de generosidad, para que todos tuviéramos nuestro espacio, nuestra independencia. Independencia. Qué palabra tan cruel para nombrar un exilio. El día que bajé mis cosas fue uno de los más grises de mi vida. Mi cama, mi ropa, mi caja de herramientas. Mientras cargaba mis pocas pertenencias por la escalera, ellos redecoraban mi antiguo dormitorio para convertirlo en una oficina para Ricardo. No hubo abrazos ni palabras de consuelo, solo el eco de mis pasos descendiendo hacia la oscuridad, hacia el olvido, hacia el corazón frío de mi propia casa. La vida en el sótano era una muerte lenta. La humedad se me metía en los huesos y la oscuridad en el alma. El mundo se convirtió en un desfile de sombras y sonidos filtrados a través del piso de madera. Podía saber cuándo se levantaban, cuándo salían, cuándo tenían visitas. Era un espectador invisible de una vida de la que ya no formaba parte. A veces, para no volverme loco,
Me ponía a lijar pequeños trozos de madera, solo para sentir el olor del aserrín, para recordar quién era yo antes de convertirme en el fantasma que habitaba en los cimientos de la familia. Y entonces empezaron a dejarme la comida en la escalera. Al principio Sofía bajaba, me la entregaba en la mano evitándome la mirada, pero pronto hasta ese pequeño gesto desapareció. Empecé a encontrar la bandeja en el último escalón, con una servilleta de papel cubriendo el plato. A veces la comida estaba fría. Nunca reclamé. ¿Qué podía decir? Mi silencio se hizo más profundo, una coraza que me construí para que la humillación no terminara de romperme. Comía en silencio, en mi catre, escuchando el tintineo de sus cubiertos de plata allá arriba, en el mundo de los vivos. Una tarde reuní el valor y subí a buscar a Sofía. La encontré en el salón, leyendo una revista de decoración. Intenté hablar con ella, preguntarle qué había pasado, por qué me trataban así. Quería entender, pero me encontré con un muro. «Papá, no empieces, por favor. Estamos todos muy ocupados, muy estresados. Ricardo trabaja mucho. Hacemos lo que podemos». No había maldad en 1900. Su voz, solo un cansancio infinito, una rendición. Se había convencido a sí misma de que esa era la única forma de mantener su matrimonio y su nueva vida a flote, aunque el precio fuera hundirme a mí. La noche de la cena con los jefes de Ricardo, la tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Todo debía ser perfecto. Limpiaron cada rincón, escondieron cualquier cosa que pudiera parecer vieja o pobre. A mí me dieron una orden clara, como a un niño chico. «Papá, por lo que más quieras, quédate en el sótano esta noche. No hagas ni un solo ruido». Asentí en silencio. ¿Qué más podía hacer? Me encerré en mi refugio húmedo, escuchando las voces elegantes y las risas forzadas que llegaban desde el piso de arriba, sintiéndome más pequeño y miserable que nunca. Y en medio de la cena, escuché el sonido, un gorgoteo siniestro, seguido de un chorro de agua. La tubería principal del sótano, una que yo mismo había soldado hacía 40 años, había cedido. El agua empezó a subir rápidamente, mojando mis pocas pertenencias. Mi primer instinto no fue salvar mis cosas, fue salvar la casa, la estructura, los cimientos. Subí las escaleras corriendo, sin pensar en mi ropa manchada de grasa ni en mis pantuflas viejas. Solo pensaba en proteger el hogar que había construido, el que todavía, a pesar de todo, sentía como mío. Abrí la puerta y entré al salón. Todas las conversaciones se detuvieron. 8 pares de ojos se clavaron en mí. Vi el horror en la cara de Sofía y la ira, transformando el rostro de Ricardo. Él se levantó de la mesa de un salto, me agarró del brazo con una fuerza que no le conocía y me arrastró hacia la cocina, lejos de las miradas de sus invitados. Me empujó contra el refrigerador nuevo y brillante. Su cara estaba a centímetros de la mía, roja, desencajada. «¿Qué te dije? ¿Qué te dije?», siseaba entre dientes para que los otros no lo oyeran. «Siempre lo arruinas todo. Siempre tienes que aparecer y avergonzarme», gritó, ya sin importarle que lo escucharan. «Eres un inútil que no sabe ni cuándo callarse. Un estorbo. Un viejo que solo sirve para dar problemas». Cada palabra era un latigazo. Yo intentaba balbucear una explicación sobre la tubería, sobre el agua, pero él no me dejaba hablar. Su desprecio, acumulado durante años, se desbordó en un torrente de crueldad que me dejó sin aire, paralizado contra el metal frío de la puerta del refrigerador. Y entonces lanzó la frase final, la que sellaría nuestro destino. Me apuntó con el dedo temblando de rabia y sentenció: «¿Sabes qué? No te mereces ni una palabra mía, ni de nadie». El silencio que siguió fue atronador. En ese momento miré a mi hija. Ella estaba parada en el umbral de la cocina. Había visto todo, había escuchado todo. Mis ojos le suplicaron, le rogaron que dijera algo, cualquier cosa, que me defendiera, que detuviera esa humillación. Pero Sofía solo bajó la mirada, se dio media vuelta y volvió al salón. Su silencio fue la respuesta. Su silencio fue el golpe final, el que me mató por dentro. Aquella noche, mientras achicaba el agua del sótano con un balde viejo, algo dentro de mí se secó para siempre. El frío del agua que me llegaba a los tobillos no era nada comparado con el hielo que se había instalado en mi pecho.
Cada cubo de agua que lanzaba al desagüe era como si vaciara una parte de mi dolor. Ya no había tristeza. En su lugar había una calma extraña, una claridad terrible. Las palabras de Ricardo, y sobre todo, el silencio de Sofía, no me habían roto, me habían liberado, me habían despojado de la última hebra de esperanza a la que me aferraba, y al hacerlo, me habían devuelto la fuerza para hacer lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Dejé el balde y mis ojos se posaron en la caja de herramientas de mi padre, empapada y cubierta de lodo. La abrí. El olor a metal oxidado y a madera vieja me trajo una oleada de recuerdos. Metí la mano en el doble fondo, un truco de ebanista que mi padre me enseñó, y mis dedos encontraron la pequeña llave ornamentada. Era fría al tacto. Durante años la había guardado como una reliquia, como el símbolo de una promesa. Esa noche, en mis manos, se sentía diferente. Ya no era un recuerdo del pasado. Se había convertido en la llave de mi futuro, en la única herramienta que necesitaba para reconstruir mi vida lejos de esas ruinas emocionales. Recordé el día que mi padre me mostró el secreto. Yo era apenas un muchacho. Me llevó al salón recién terminado y me hizo presionar una combinación de nudos en una de las vigas principales. Un panel de madera se deslizó sin hacer ruido, revelando un hueco oscuro. Las casas se queman, se venden, se derrumban. Mijo, me dijo con su voz grave, pero la historia de quienes somos, el sudor y los sueños, eso nadie te lo puede quitar. Este es el verdadero cimiento de nuestra familia. Guárdalo hasta que tu hijo o tu hija tenga el corazón listo para entenderlo. Puso su mano en mi hombro y sentí el peso de generaciones. Dentro de 1900, ese compartimento no había joyas ni fajos de billetes. Había algo mucho más valioso. Estaban los diarios de mi abuelo, un ebanista llegado de España con poco más que sus herramientas y un océano de esperanza. Estaban forrados en cuero gastado, llenos de una caligrafía apretada que narraba su viaje, sus luchas, su amor por la madera. Contaban la historia de cómo se abrió camino en este puerto lejano, construyendo una vida con la misma paciencia con la que tallaba una flor en un trozo de cedro. Eran las raíces de nuestro árbol, las que Sofía y Ricardo habían decidido ignorar por completo. Junto a los diarios, envueltos en una tela de lino, estaban los diseños originales de mi padre y de mi abuelo. No eran simples dibujos, eran obras de arte, muebles que parecían tener movimiento, con curvas y ensambles que ya nadie sabe hacer. Un legado de creatividad, un testimonio de que la belleza puede nacer de las manos más humildes. Ese era mi sueño frustrado, el de la tienda de muebles finos. El sueño que había sacrificado por la Universidad de Sofía. Ver esos diseños era como mirar un mapa de la vida que pude haber tenido, una vida donde mi arte era celebrado, no despreciado y arrinconado en un sótano, y al fondo de todo, en una carpeta de cartón, estaba el documento más importante, el título de propiedad de un pequeño local comercial en una de las calles antiguas del centro, cerca del puerto. Mi padre y yo lo compramos con los ahorros de toda una vida, poco antes de que él falleciera. Era nuestro plan, nuestro proyecto, para que nunca tengas que depender de nadie, Arturo, para que tu taller sea tu reino, me había dicho. Había guardado ese título como el tesoro más sagrado, esperando el momento de convertir esas 4 paredes en el taller escuela con el que siempre había soñado, un lugar para enseñar el oficio a los jóvenes. Mi plan original era compartir este secreto con Sofía en un día especial, quizás en un aniversario o en el nacimiento de mi nieta. Imaginaba su cara de asombro, sus lágrimas de emoción al descubrir la profundidad de sus raíces, la riqueza de su herencia. Quería que entendiera que nuestro valor no estaba en una cuenta bancaria, sino en la historia de esfuerzo y creación que contenían esos papeles viejos. Soñaba con que ella y su esposo vieran más allá de la superficie y se sintieran orgullosos de la familia de artesanos de la que provenían. Quería que fuera una lección de amor, un puente para reconectar nuestros mundos. Pero la revelación de esa noche en la cocina me mostró la cruda verdad. Si yo les mostraba el compartimento secreto, Ricardo no vería los diarios de mi abuelo, vería papeles viejos para botar, no admiraría los diseños de mi padre, los vería como dibujos sin valor.
Solo sus ojos de gerente comercial se habrían iluminado al ver el título de propiedad. Habría visto una oportunidad de negocio, una forma de sacar más dinero. Habrían vendido el local sin pensarlo 2 veces para comprar un auto nuevo o irse de vacaciones. Le habrían puesto precio a nuestra alma, al legado de mi familia. La decisión se forjó en la soledad de esa madrugada, con los pies todavía húmedos y el corazón extrañamente sereno. Las palabras de Ricardo resonaban en mi cabeza. No te mereces ni una palabra. Y decidí tomárselas al pie de la letra. No volverían a escuchar mi voz, ni una queja, ni un reproche, ni una despedida. Les daría exactamente lo que me habían pedido: el silencio. Un silencio absoluto, denso y eterno. Un silencio que hablaría más fuerte que cualquier grito, que cualquier discusión. Mi silencio sería mi última palabra, mi lección final sobre el valor de la dignidad. Mi plan no era de venganza. La venganza es un plato que se come caliente y te quema por dentro. No, esto era un acto de justicia, un acto de preservación. Iba a rescatar el alma de mi familia de las manos de quienes no la merecían. Iba a sacar a mi abuelo, a mi padre y a mi Laura de esa casa que se había vuelto una cárcel de apariencias. Iba a llevarme su memoria a un lugar donde fuera respetada y honrada. Iba a cumplir el sueño de mi padre y el mío. Iba a darle vida a ese legado, en lugar de dejar que se pudriera detrás de una pared, ignorado y despreciado. Esperé hasta que las luces de la casa se apagaron una por una. Esperé a que el silencio fuera total, solo interrumpido por el ronquido suave de Ricardo que se filtraba por el suelo. La casa que yo había construido para proteger a mi familia se sentía ahora como un territorio enemigo. Cada crujido de la madera, que antes me era tan familiar, ahora sonaba como una alarma. Tenía que moverme con el sigilo de un ladrón que no venía a robar nada, sino a recuperar lo que siempre le había pertenecido por derecho y por amor. Con mi vieja caja de herramientas en una mano y la pequeña llave en la otra, subí las escaleras del sótano por última vez. Cada escalón era un paso hacia mi liberación. Contuve la respiración al entrar en el salón a oscuras, iluminado solo por la luz de la luna que se colaba por la ventana. Los muebles fríos y modernos de Ricardo parecían fantasmas en la penumbra. Me acerqué a la pared principal, a la viga de roble que guardaba el corazón de mi historia, y me preparé para abrirla. Mi pulso estaba firme. Mi decisión también. No había vuelta atrás. Con el pulso firme de un cirujano, deslicé el panel. El mecanismo, silencioso como un suspiro, obedeció a la llave. Tomé los diarios de mi abuelo, los diseños de mi padre y los títulos de propiedad. Los guardé en una vieja mochila de lona. No dejé ninguna nota, ninguna explicación. Mi explicación era el vacío que quedaba detrás. Cerré el compartimento, y con ese gesto cerré el último capítulo de mi vida en esa casa. Salí a la calle antes de que el primer sol despuntara sobre los cerros de Valparaíso. El aire fresco de la madrugada se sentía como el primer aliento de una vida nueva. No miré hacia atrás. La casa que dejaba ya no era mi hogar, era solo una construcción hueca, una cáscara sin alma. Supe después, por un antiguo vecino, que tardaron casi 3 días en notar mi ausencia. 3 días. Para ellos, yo ya era tan invisible que mi desaparición no alteró su rutina. Supongo que al principio sintieron alivio. Más espacio, menos problemas, ninguna figura paterna que les recordara un pasado del que querían escapar. Me imagino a Ricardo celebrando, diciéndole a mi hija que por fin eran libres, que ahora podrían hacer lo que quisieran con la casa. Y lo primero que quisieron hacer, por supuesto, fue venderla. Ponerle un precio a los muros que contenían los ecos de la risa de mi Laura y los primeros pasos de Sofía. Querían cambiar recuerdos por dinero en efectivo. Fue durante la visita del tasador que todo cambió. Contrataron a un experto en construcciones antiguas, pensando en sacar más provecho por la vista al puerto. El hombre recorrió la casa con una mirada crítica. Despreció los muebles modernos de Ricardo, pero se detuvo largamente a admirar las vigas del techo, el ensamblaje de las ventanas, la solidez del piso. Quien construyó esto era un verdadero maestro, les dijo. Esto no es una casa, es una obra de artesanía,
Hoy ya no se encuentra gente que trabaje la madera con este amor, con este respeto. Sofía y Ricardo se miraron confundidos, empezando a sentir una extraña inquietud. El experto siguió recorriendo el salón principal y se detuvo frente a la pared donde estaba el compartimento. Pasó la mano por la madera, notando algo que para ojos inexpertos era invisible. Un detalle en las vetas, una unión casi perfecta. Golpeó suavemente y el sonido le devolvió un eco particular. «Aquí hay algo», les dijo con la emoción de un arqueólogo que descubre una tumba secreta. «El artesano que hizo esta casa escondió algo aquí. Es una técnica de ebanistería muy antigua para guardar objetos de valor». Ricardo se puso pálido, su mente calculadora trabajando a toda velocidad. Sofía, en cambio, sintió un escalofrío, como si un fantasma le hablara. Con su permiso y usando herramientas finas, el tasador logró accionar el mecanismo. El panel se deslizó, revelando la cavidad vacía, perfectamente pulida y ensamblada por dentro. Un nido de madera, un cofre del tesoro sin tesoro. El hombre estaba maravillado. «Increíble, el valor artesanal de este mecanismo es incalculable», exclamó. «Lo que sea que haya estado guardado aquí, era el verdadero corazón de esta propiedad. Sin ello, el valor de la casa disminuye, no solo en dinero, sino en historia. Han perdido el alma de la casa». En ese momento el silencio en el salón fue más pesado y denso que nunca. Me contaron que mi hija se derrumbó, cayó de rodillas y se puso a llorar, no por el dinero, sino por la revelación que la golpeó como un rayo. Comprendió de golpe todo lo que había perdido, entendió las mañas de viejo de su padre, mis advertencias sobre el cuidado de la casa, mi amor por la madera. Todo encajó en su mente en ese instante doloroso. Se dio cuenta de que había despreciado no a un anciano inútil, sino al guardián de su propia historia. Ricardo, por su parte, solo podía balbucear preguntas sobre el posible valor monetario de lo perdido, ciego y sordo a la verdadera dimensión de la tragedia que él mismo había provocado. El experto les dijo que habían perdido el alma de la casa. Y ahora, mientras les cuento esto, yo les pregunto a ustedes, los que me han acompañado hasta este punto, ¿qué habrían hecho en mi lugar? ¿Habrían perdonado el desprecio y compartido el secreto, con el riesgo de que fuera profanado? ¿O habrían hecho lo mismo que yo, salvar el legado de aquellos que no supieron cómo valorarlo? Me gustaría mucho leer lo que piensan en los comentarios. A veces, en la soledad de mis decisiones, la voz de otros corazones me sirve de guía y de consuelo. ¿Fue un acto de justicia o de egoísmo? Por supuesto, después de la revelación, intentaron buscarme. El celular que apenas usaba se llenó de llamadas perdidas de Sofía, de mensajes de texto suplicantes. Me imagino su desesperación, corriendo de un lado para otro, preguntando a los vecinos, a los viejos amigos, pero no me buscaban a mí, Arturo Morales, su padre. Buscaban lo que me había llevado. Querían los diarios, los diseños y, sobre todo, los títulos de propiedad. No era el arrepentimiento lo que los movía, sino la codicia. Querían una reconciliación interesada, una disculpa a cambio de un tesoro. Pero para ellos, yo ya no tenía ni una sola palabra. Vivían ahora en una casa que se sentía hueca, enorme y sin sentido. Cada rincón les recordaba lo que habían perdido. Los muebles modernos parecían ridículos en un espacio cuya alma artesanal había sido expuesta y luego encontrada vacía. La vista al puerto ya no les traía alegría, sino la imagen de un padre que se había marchado como un barco silencioso en la noche, llevándose consigo el único mapa que podía guiarlos de vuelta a su propia historia. Descubrieron, de la peor manera posible, que habían heredado las paredes, sí, pero habían perdido el hogar para siempre. El silencio que me impusieron se había vuelto en su contra, llenando cada espacio de su vida. Mi historia no termina en una casa vacía, sino aquí, en este lugar lleno de luz y del aroma más dulce del mundo, el del aserrín fresco. Con los títulos de propiedad, abrí este pequeño taller escuela en el corazón del puerto. Lo llamé El Legado. Aquí no enseño solo a cortar y a pulir madera, enseño a escucharla, a respetarla. Me he rodeado de jóvenes, muchachos y muchachas con las manos limpias y el corazón curioso.
que me miran con un respeto que yo ya había olvidado. No son mi sangre, pero se han convertido en mi familia. Compartimos el mate por las mañanas y el cansancio noble al final del día. Ya no soy un fantasma en un sótano. Soy el maestro Arturo, una vez más. Ahora mismo, mientras les hablo, tengo a mi lado a un joven aprendiz. Sus manos, aún torpes, intentan seguir la veta de un trozo de roble. Me acerco y, sin decir nada, pongo mis manos viejas y agrietadas sobre las suyas. Juntos guiamos la lija, en un vaivén suave y constante. No hacen falta palabras. Él siente la presión justa, el ritmo, la paciencia que le transmito a través de mi tacto. Levanta la vista, me mira y sonríe. Yo le devuelvo la sonrisa y asiento levemente. El sonido de la lija sobre la madera es la única conversación que necesitamos. Es un lenguaje de creación, de futuro, de esperanza. Es mi última palabra, la más clara y fuerte que he pronunciado en mi vida. He aprendido que el verdadero valor no está en las cosas que poseemos, sino en el conocimiento y el amor que somos capaces de entregar. Aprendí que a veces, para salvar lo que más amamos, debemos tener el coraje de dejarlo ir, y que el silencio, cuando se usa para proteger la propia dignidad, puede construir puentes más sólidos que cualquier palabra. Y ustedes, que me han regalado su tiempo y su atención, ¿qué legado están construyendo en sus vidas? Cuéntenme desde qué rincón del mundo me acompañaron hasta el final y qué se llevan de esta confesión de un viejo carpintero. Sus palabras serán para mí la viga maestra de esta nueva casa que he construido, una casa con las puertas abiertas.